Faye Berman se ha dedicado la vida a estudiar la cultura mexicoamericana. ¿Existe una nueva forma de llamarla? Sí, Mexamérica. Esta noche, Faye Berman, en La Pura Verdad. ¿Cuándo lograremos una comprensión global acerca de que los mexicanos en Estados Unidos son mucho más que indocumentados? No sé cuándo sucederá. Creo que cuando reconozcamos de que irse, adaptarse a otra sociedad, lo transforma a uno. Cuando los gringos también piensen en que los mexicanos que se van no viven totalmente aislados, están en contacto con los afroamericanos, con los anglosajones, Claro. con los asiáticos. Y también la comprensión de que, en contra de lo que podría parecer o de lo que podría ser una lectura de los que se van, irse requiere de valentía, de coraje, de resignación en muchas cosas. Es decir, no, está muy lejos de ser un acto de cobardía, está muy lejos de ser un acto de huida. Está eso y está... Mucha gente se va por necesidad. Ah, sí, esa es otra historia, claro. Es decir, pero la necesidad no implica que se vayan por cobardes. No. Es decir, se van a empezar de cero, se van a alejarse a sufrir en muchas circunstancias, ¿no? Es muy fuerte. Tú escribiste este libro que se llama Mexamérica, una cultura naciendo, y que explica este fenómeno que va mucho más allá de los mexicanos que se fueron a trabajar en determinado momento. Explica a los que nacieron allá. Explica incluso a aquellos que volvieron. Es decir, explica el momento en el que alguien empieza a formar una cultura aparte, que no es la de su país de origen ni la del país a donde llega. Explícame cómo funciona esto de los mexamericanos. Bueno, yo creo que primero la historia de los mexicanos en Estados Unidos es una larga, larga historia, ¿no? Entonces, creo que depende mucho cuándo sucedió, bajo qué circunstancias sucedió, pero creo que el irse te transforma y el estar en una nueva cultura te hace adquirir ciertos valores y formas de esa nueva cultura. La anglosajona, la asiática, la afroamericana. Creo que las raíces mexicanas son muy fuertes y sin duda empapan, colorean qué es ser mexamericano, pero no es ser mexicano del otro lado. A ver, tú llevas una vida estudiando el fenómeno migratorio, tratando de comprender cómo funciona, narrándolo. Eres una de las cronistas que explica esto. Quiero entender cuál es la diferencia entre los mexamericanos y los mexicanos. No sé si yo puedo definir qué es lo que es una cultura mexamericana, porque creo que es una cultura que se está cuajando. Sin embargo, por ejemplo, cuando uno oye un corrido sobre los mexicanos que trabajaban en las Torres Gemelas, tiene que ver con la experiencia de estar en Nueva York durante un ataque terrorista. O cuando se muere el presidente Kennedy. Es la experiencia de estar ahí como mexamericano, ¿no? Poco tiene que ver con un corrido a Benito Juárez. Ahora bien, la historia de la migración en México, de México hacia Estados Unidos tiene muchas décadas, muchas. Y ha ido y venido en diferentes momentos. ¿Por qué tú dices que es una cultura que está cuajando apenas? Yo creo que está cuajando porque durante mucho tiempo se iba para volver. Ese fenómeno parece que se ha terminado. La inmigración neta ahora es negativa. Es correcto. Realmente la población de origen mexicano está creciendo más que nada por los nacimientos de niños estadounidenses. Pero no porque haya más mexicanos yéndose. No. Exacto. Hubo momentos en las últimas décadas en los que esa migración fue más fuerte, fueron millones incluso. Es decir, por ejemplo, hay cifras muy concretas que después de la crisis de 1994-1995 hubo millones de mexicanos yéndose del otro lado. Y ahí sí, probablemente, por decirlo de una manera con un trazo grueso, digamos, estaban escapando de la crisis, digamos, de las faltas de oportunidades, del malestar económico. Pero hoy vemos que eso ha descendido. ¿Por qué? Probablemente han habido mejores oportunidades en México. También hubo una crisis económica en Estados Unidos. También las deportaciones aumentaron muchísimo desde Obama.
La mayor parte de la inmigración que existe ahora es gente que lleva 10, 20, 30 años en Estados Unidos, ¿no? Ya llevan tiempo. Exacto. Eso que acabas de decir es un dato importante, porque no, lo hemos dicho alguna vez aquí, pero no está en la memoria colectiva. Es decir, la gente tiene en la cabeza a Obama como el presidente carismático que recibía a todos, el del DACA, el de los Dreamers, el presidente benevolente. Sin embargo, las deportaciones, al menos de mexicanos, pero en realidad de latinos en general, han subido durante la presidencia de Obama y de hecho han bajado durante la presidencia de Trump. Bueno, de que hayan bajado durante Trump Un poquito, está ¿no? por verse. Bueno, todavía la medición es muy qué reciente. sucederá, ¿no? Sí. Si hay muchos arrestos, que es en cierta forma más alarmante porque la gente no sabe a dónde los van a detener, por qué los van a detener, cuánto tiempo los van a detener. No hay un proceso determinado de cómo se van a procesar. La gente le da miedo ir a las cortes por otros asuntos o ir a las escuelas a recoger a sus hijos o ir a un médico. En cierta forma ha creado mucho más miedo que antes. Eso sí es concreto, es decir, aunque antes el número de deportaciones era muy grande, había como certezas de cuál iba a ser el camino que se iba a recorrer. Hablas de que México, dices en el libro que la de los mexicanos es la diáspora más grande del mundo. Explícame. Pues si uno cuenta a los personas que ya nacieron en Estados Unidos de origen mexicano, son como 25 millones. Inmigrantes son como 11 millones contando a los legales y ilegales. Eso agrega unos 36, 37 millones. Bien a bien. Casi 40, digamos, sí. Es decir, es una cifra estimada porque el censo norteamericano no exige el origen, es optativo. Entonces, yo si fuera mexicana y si fuera indocumentada, pondría que soy finlandesa, ¿no? Yo no veo por qué alguien indocumentado quiere revelar de dónde viene, ¿no? Pero sí es una cifra muy importante que realmente engrandeció precisamente con esa ola de los 70s, 80s, 90s, ¿no? Es muy cierto. Escribió Jorge Ramos, el periodista Jorge Ramos, acerca de tu libro. Este es un libro que muestra todo lo que Trump y su gobierno quieren ocultar. ¿Qué es eso que pretende ser vedado? Bueno, yo tengo una parte que me dedico a mexiamericanos notables, ¿no? Durante septiembre se celebra en Estados Unidos el mes de la hispanidad, porque son todas las independencias latinoamericanas, y siempre se muestran beisbolistas, la estrella del momento, y da mucha coraje, ¿no? Porque es como si los hispanos no podrían ser intelectuales, ¿no? Es una visión. O sea, como si pues, muy estuvieran en limitada. extremos o en los campos de la pizca o en la televisión, digamos. Exacto. Y yo he conocido a muchos, he entrevistado a algunos, de personas que son realmente de influencia universal, ¿no? Inventores de primer nivel que es un detalle que son mexicanos, ¿no? Totalmente. Es decir, son ciudadanos del mundo que resulta que son mexicanos. Y precisamente ellos son personajes que refutan esa imagen caricaturesca que se tiene del mexicano, ¿no? Con su sombrero, los tacos, el 5 de mayo, sembrando jitomates. Que es además una imagen que beneficia un discurso muy, muy claro, ¿no? Claro. Un discurso claro. muy, muy claro, muy separatista, por cierto, ¿no? Definitivamente. Háblame un poco de, supongo que tus condiciones de migración no fueron la de las mayorías. No. Cuéntame cómo llegaste a Estados Unidos. Yo llegué porque estudiaba economía en el ITAM, quería seguir haciendo danza que había hecho toda mi vida, que había parado para hacer economía y no había esa posibilidad de hacer las dos cosas juntas. Entonces me fui a Estados Unidos con el gran pesar de mi maestra de danza de México, que era, por cierto, gringa, pero que decía que Estados Unidos era un país totalmente corrupto
Y bueno, y se pasaron los años, hice una maestría, hice un doctorado, y terminé casándome. Fue un poco las circunstancias de la vida que me dejaron en Estados Unidos, ¿no? Pero pues tengo mi familia en México, vengo continuamente, como yo creo que la gran parte de los mexiamericanos, ¿no? Si tuvieras que describir el futuro de esta cultura naciente, ¿cuál es ese futuro? Yo creo que está por verse, ¿no? Depende qué ideología gana en Estados Unidos y qué tanto es posible que deje de estar en la periferia. Y eso también tendría que ver con los mexicanos, que podrían realmente dar el salto y decir, no son mexicanos del otro lado, son nuestros hermanos que son un poco distintos. Ha sido noticia de los días recientes esta propuesta todavía no oficializada del presidente Trump al Congreso diciéndoles, ok, les dejo el DACA, pero ustedes me dan dinero para la construcción del muro. Es algo que habla un poco de su habilidad, por decirlo de alguna forma, pero que sigue poniendo el dedo sobre esta necesidad de que él cree que hay que ponerle límites a esta relación con México, cuando en realidad a lo mejor la relación con México sería infinitamente más grande, infinitamente más productiva. Bueno, pues responde muy bien a su base, ¿no? De que los mexicanos son criminales, son los terroristas que se cruzan por la frontera, mientras que, digo, no ha habido un solo caso de terrorismo en Estados Unidos que no sea de alguien americano. Pues mira, excepto las Torres Gemelas, ¿no? Lo voy a decir desde el punto de vista científico para que no nos gane el corazón a nadie. Las generalizaciones no son científicas. Nunca aplican, nunca describen la realidad. Mexamérica, una cultura naciendo, el libro de Faye Berman. Faye, gracias por venir aquí. Déjame brindar contigo porque cada vez sepamos más y mejor quiénes somos. Perfecto. Muchas gracias. Que sea cierto.